Métodos cerrados. Los métodos cerrados. En este capítulo sobre raíces de ecuaciones se ocupa de métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se les llama métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Como su nombre lo indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. Los métodos particulares descritos aquí emplean diferentes estrategias para reducir sistemáticamente el tamaño del intervalo y así converger a la respuesta correcta. El método gráfico. El método gráfico es un procedimiento de solución de problemas de programación lineal, muy limitado en cuanto al número de variables, si es un gráfico 2D y si es 3D, pero muy rico en materia de interpretación de resultados e incluso análisis de sensibilidad. Este consiste en representar cada una de las restricciones y encontrar la medida de lo posible, el polígono factible, comúnmente llamado el conjunto de solución o región factible. Método de bisección. El método de bisección, conocido también como de corte binario, de participación de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. Criterios de paro y estimaciones de errores. Es cuando se va a realizar un criterio objetivo para decidir cuándo debe terminar el método. La sugerencia inicial puede ser que termine los cálculos cuando el error se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. Se puede decir que el método termina cuando alcanza un error por debajo de 0,1%. Se puede calcular el error relativo aproximadamente de la siguiente manera, como se ve en el ejemplo. Método de la falsa posición. Este pretende conjugar la seguridad del método de la bisección con la rapidez del método de la secante. Este método, como es el método de la bisección, parte de dos puntos que rodean a la raíz, como se ve en el ejemplo y en la imagen. Desventajas del método de la falsa posición. Aunque el método de la falsa posición pareciera ser siempre la mejor opción entre los métodos cerrados, hay casos donde funciona de manera deficiente. En efecto, como el ejemplo siguiente, hay ciertos casos donde el método de bisección ofrece mejores resultados. Un caso en el que la bisección es preferible a la falsa posición planteamiento del problema con los métodos de bisección y de falsa posición, como se ve en el ejemplo y en las imágenes. Método de la falsa posición modificado. Una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición consiste en obtener un algoritmo que detecte cuándo se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se divide a la mitad el valor de la función en el punto del estancamiento. A este método se le llama de la falsa posición modificado. Continuamos. Búsqueda por incrementos y determinación de valores iniciales. Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se han localizado todas las raíces posibles.
Como se mencionó anteriormente, por lo general una gráfica de la función ayudará a realizar dicha tarea. Otra opción es incorporar una búsqueda incremental al inicio del programa. Esto consiste en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños incrementos a lo largo del intervalo. Si la función cambia de signo, se supone que la raíz está dentro del incremento. Los valores de x al principio y al final del incremento pueden servir como valores iniciales para una de las técnicas descritas en este capítulo. Métodos cerrados. Este capítulo sobre raíces de ecuaciones se ocupa de métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se le llaman métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Como su nombre le indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. Los métodos particulares descritos aquí emplean diferentes estrategias para reducir sistemáticamente el tamaño del intervalo y así converger a la respuesta correcta. Métodos abiertos. En los métodos cerrados del capítulo anterior, la raíz se encuentra dentro de un intervalo predeterminado por un límite inferior y otro superior. La aplicación repetida de estos métodos siempre genera aproximaciones cada vez más cercanas a la raíz. En contraste, los métodos abiertos descritos en este capítulo se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio de x o que empiecen con un par de ellos, pero que no necesariamente encierran la raíz. Continuamos. Interacción simple de punto fijo. Como se dijo antes, los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo, también llamada iteración de un punto o sustitución sucesiva o método de punto fijo. Al arreglar la ecuación f de x igual a 0, de tal modo que x esté del lado izquierdo de la ecuación, como se puede observar en el ejemplo, x igual a g y x. Método de Newton-Raphson. Este método de resolución numérica busca un cero de la función f de x para aproximaciones sucesivas a partir de un valor inicial. El valor sucesivo es la abscisa del punto en que la tangente a la gráfica de f de x en x corta el eje en 0x, es decir, que es por tanto equivalente a aplicar el método de interacciones a la función, como se ven en las imágenes presentes. Desventaja del método de Newton-Raphson. Aunque en general el método de Newton-Raphson es muy eficiente, hay situaciones donde se comparta de manera deficiente, ya que, por ejemplo, en el caso especial de raíces múltiples, se analizará más adelante en este capítulo. Pero sin embargo, también cuando se trata de raíces simples, se encuentran dificultades. Raíces múltiples. Una raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje de x. Por ejemplo, una raíz doble resulta de f de x igual x menos 3, x menos 1, x menos 1, como se ve en la imagen en el siguiente ejemplo. La ecuación tiene una raíz doble porque un valor de x hace que dos términos de la ecuación sean iguales a 0. Gráficamente, esto significa que la curva toca en forma tangencial al eje x en la raíz doble. Sistema de ecuaciones no lineales. Hasta aquí nos hemos ocupado de determinar las raíces de una sola ecuación no lineal. Un problema relacionado con este consiste en obtener las raíces de un conjunto de ecuaciones simultáneas, como se muestra en la imagen presente. La solución de este sistema consta de un conjunto de valores x que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean igual a 0. Ecuación auxiliar.
Observe que el resultado es un polinomio, que al igualar a cero se obtiene una ecuación llamada ecuación auxiliar o característica. Se tiene aquí la relación entre las raíces de polinomio con la ciencia y la ingeniería. Los EI en valores nos dicen algo fundamental acerca del sistema que se está modelando. Así, encontrar los EI en valores implica encontrar las raíces de los polinomios. Evaluación y derivación de polinomios. Aunque la forma de la ecuación es la más común, no resulta la mejor para determinar el valor de un polinomio para un valor específico de x. Por ejemplo, el evaluar el polinomio de un tercer grado, como se ve en la imagen, implica 6 multiplicaciones, 3 sumas. En general, para un polinomio de n-ésimo orden, se requiere de n más 1 dividido entre 2 multiplicaciones y n de sumas. Deflación polinomial. Supongas que se determina la raíz de un polinomio de n-ésimo grado. Si se repite el procedimiento para localizar la raíz, puede encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, sería adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar. A este proceso de eliminar la raíz se le llama deflación polinomial. Antes de mostrar cómo se hace esto, veamos algunos antecedentes útiles. Los polinomios son típicamente representados en la forma de la ecuación. Y hasta aquí la exposición en el día de hoy. Gracias por su atención. Feliz resto del día.